Es la hora del after work y aquí en la alimentaria nos hemos detenido en un stand muy particular. Aquí vamos a conocer una de las mejores ginebras que hay en el mercado, hecha por las manos de un experto coctelero. Él es Manolo Martín. Manolo, como campeón mundial de coctelería, ¿qué es lo que te ha llevado a colaborar con Destilerías Joaquín Alonso? Soy el responsable de nuevos desarrollos, me dedico a crear nuevos sabores y aplicarlos al campo de los licores, de los destilados. Bueno, y mi última creación ha sido la Gin Bruni. Nos encontramos en un concurso de coctelería, él tenía una idea y nosotros teníamos los medios. Hemos unido su gran idea con fábrica y hemos elaborado este producto. La Gin Bruni Collins, una apuesta de futuro de la tercera generación de maestros destiladores de Joaquín Alonso, hecha realidad a través de la fórmula de Manolo Martín. Una ginebra creada para sorprender a todos los paladares. La Gin Bruni Collins, que en este momento estamos promocionando aquí en Alimentaria, en Barcelona, pues es un concepto totalmente distinto. Una bebida sorprendente, cuyo secreto de calidad parte de los alcoholes de cereales tridestilados, los cuales son redestilados con distintos botánicos en alambiques, utilizados exclusivamente para ginebras desde 1978. Esos aromas cítricos, esa fusión de tan frutal, tan cítrica, con los botánicos que la componen, la verdad es que he conseguido, pienso, una amalgama ahí extraordinaria y a la vez de forma paralela que guarde esa versatilidad que posee para que case prácticamente con todo. Y creo que lo lindo, lo grande de este tipo de ginebra es que puede abarcar todo tipo de público, todo tipo de edades y creo que esa puede ser también una de sus virtudes. La ginebra Bruni, ¿a dónde va a llegar? ¿Cuál es el futuro que le espera a esta bebida espiritual? Bruni puede llegar, Bruni puede llegar, se puede despegar, puede ser conocida, de hecho, llevamos poquito tiempo y el run run empieza, ¿no? Bruni, ¿no? Cuando tratamos de crear un referente, siempre el riesgo evidentemente es patente, ¿no? Pero si lo logramos o nos acercamos al logro, la verdad es que es distinto todo. No hay nada como Bruni, al día de hoy no hay nada. Ayer me decía un señor, un inglés, me decía, Manolo, no hay una ginebra inglesa en cuanto a sabor y redondez en boca en toda Inglaterra como esta. No es ni mejor ni peor, es distinta, es distinta. Una ginebra con denominación de origen andaluz, resultado de la experiencia transmitida generación tras generación desde 1944 por Destilerías Joaquín Alonso. La Gin Bruni Collins, una bebida simplemente original.